He tomado como fuente Pichincha Universal, una entrevista que me pareció muy interesante. Ecuador se ha convertido en el país más denso de Sudamérica para el cultivo de coca. Una realidad alarmante que ha generado un intenso debate en torno a la seguridad nacional y las políticas de combate al narcotráfico. Recientemente, el tema de 2.000 hectáreas que dio el presidente dedicadas a este cultivo ha salido a la luz pública, generando preocupación sobre el impacto de esta actividad ilegal en el país. Pero mi pregunta personal, la pregunta que ustedes deben de hacerse es, ¿dónde están esas 2.000 hectáreas? ¿Por qué no nos presentaron una infografía? ¿Dónde está la ubicación, pues? Sin embargo, Fernando Carrión, experto en temas de seguridad y urbanismo, ha señalado que este asunto ha sido utilizado como un distractor frente a otros problemas urgentes que enfrenta el Ecuador, como la crisis del sector eléctrico. Carrión subraya que en los últimos 10 meses el país ha tenido 4 ministros de energía. Escuchen bien, 4 ministros de energía, lo que ha evidenciado una falta de estabilidad y gestión en un área clave para el desarrollo nacional. Vamos a mirar. No, claro, mayor apoyo de los Estados Unidos, mayor presencia de los Estados Unidos. Ahora, Alexis, yo creo que hay que ser muy objetivo. Partamos de que es cierta esa información. Son 2.000 hectáreas frente a las 250.000 que tiene Colombia. Eso nos llega a ser el 1% de lo que tiene Colombia. Ahora, nosotros siempre hemos tenido en la frontera precisamente porque hay este desplazamiento de la lógica de la producción y cultivo colombiano hacia nuestros lares. Pero yo siempre me he planteado, ¿por qué el Ecuador, estando entre los 2 países de producción de cocaína más grandes del mundo y de cultivo de coca más grandes del mundo, nosotros lo tenemos? Y la explicación que yo doy a eso es que el Ecuador es un país muy denso, es el país más denso de Sudamérica. Eso hace que prácticamente nosotros no tengamos territorio sin que haya población. Entonces eso hace muy difícil el cultivar la coca. El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Bolivia es muy distinto. Y este rato en América Latina hay una sobreproducción de cocaína porque han entrado otros países a producir. El caso de Guatemala, el caso de Honduras, y en el sur el caso de Paraguay. Entonces hay una sobreproducción este rato de cocaína que ha hecho que incluso el precio de la cocaína se caiga. Y para que no se caiga sustancialmente, pues han entrado las políticas económicas en ese sector y se están ampliando los lugares de consumo. Por eso es que ya entró África, entró Asia, Oceanía, Europa, etcétera, y la propia América Latina. Nosotros hace 6, 7 años nosotros no consumíamos cocaína, hoy día ya consumimos. Justamente por esta lógica. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que hoy día las grandes estructuras criminales tipo Cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta de Italia, el Primer Comando de la Capital de Brasil, etcétera, etcétera, antes pagaban en dólares y ahora pagan en droga. Y entonces eso a lo que condujo es a que esas estructuras criminales se fortalezcan, se hagan mucho más dúctiles para el consumo interno, vendan dentro del país para monetarizar esa droga y vengan los conflictos entre las distintas estructuras criminales por los mercados, es decir, la violencia ha subido. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viviendo y me parece que este tema de las 2.000 hectáreas simplemente lo que apareció como una especie de distractor frente al gran problema que está viviendo este rato el país, que es el tema eléctrico. A mí, Alexis y Yesenia, una de las cosas que me llama la atención, ya independientemente de los lugares donde se produzca la energía eléctrica, yo les pregunto, ¿cuántos ministros de energía hemos tenido en estos 10 meses? 4. ¿Qué promedio es ese? Arrobo, Luque, Goncalves y Manzano, 4. ¿Cuánto es por mes? ¿Cuál es el promedio por mes? O sea, no llegan ni a sentarse. Ni a un trimestre. Es impresionante. O sea, no tienen ni siquiera capacidad de designar a las personas que van a manejar eso. Entonces, esto aparece como un distractor, sea o no sea, pero aparece como tal. Y el presidente no nos explica qué es lo que está pasando con la energía eléctrica. Y sale la ministra en Teleamazonas y nos dice cualquier cosa. Ya puede ser que sea.
La inestabilidad en el sector eléctrico ha afectado a millones de ecuatorianos quienes han experimentado apagones constantes y un incremento en los costos de energía. Según Carrión, el problema del cultivo de coca no debe desviar la atención de la profunda crisis eléctrica que requiere soluciones inmediatas a largo plazo y que hoy tiene en la calle a miles de trabajadores. La falta de continuidad en las autoridades del Ministerio de Energía ha generado incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para enfrentar la situación, mientras la presión por mejorar el sistema eléctrico se intensifica. Para Carrión es fundamental que el enfoque del debate público se mantenga en los temas que realmente afectan a la calidad de vida de la población. Y hay dos temas durísimos: la inseguridad y las tinieblas del Ecuador. Sigamos viendo. Sí. Ahora, nosotros siempre hemos tenido en la frontera, precisamente porque hay este desplazamiento de la lógica de la producción y cultivo colombiano hacia nuestros lares. Pero yo siempre me he planteado, ¿por qué el Ecuador, estando entre los dos países de producción de cocaína más grandes del mundo y de cultivo de coca más grandes del mundo, nosotros no tenemos? Y la explicación que yo doy a eso es que el Ecuador es un país muy denso, es el país más denso de Sudamérica. Eso hace que prácticamente nosotros no tengamos territorio sin que haya población. Entonces eso hace muy difícil el cultivar la coca. El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Bolivia es muy distinto. Y este rato en América Latina hay una sobreproducción de cocaína porque han entrado otros países a producir. El caso de Guatemala, el caso de Honduras, y en el sur el caso de Paraguay. Entonces hay una sobreproducción este rato de cocaína que ha hecho que incluso el precio de la cocaína se caiga. Y para que no se caiga sustancialmente, pues han entrado las políticas económicas en ese sector y se están ampliando los lugares de consumo. Por eso es que ya entró África, entró Asia, Oceanía, Europa, etcétera, y la propia América Latina. Nosotros hace 6, 7 años nosotros no consumíamos cocaína. Hoy día ya consumimos, justamente por esta lógica. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que hoy día las grandes estructuras criminales tipo Cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta de Italia, el Primer Comando de la Capital de Brasil, etcétera, etcétera, antes pagaban en dólares y ahora pagan en droga. Y entonces eso a lo que condujo es a que esas estructuras criminales se fortalezcan, se hagan mucho más dúctiles para el consumo interno, vendan dentro del país para monetarizar esa droga y vengan los conflictos entre las distintas estructuras criminales por los mercados, es decir, la violencia azul. En conclusión, mientras que el incremento del cultivo de coca es una preocupación legítima, Fernando Carrión alerta sobre el riesgo de que este tema sea utilizado para desviar la atención de crisis estructurales más graves, como la del sistema eléctrico en Ecuador. La solución a ambos problemas requiere una visión integral y un liderazgo que asegure estabilidad y gestión eficiente para resolver los retos que enfrenta el país en el corto y largo plazo. Es terrible, ¿no? ¿Este país está enfocándose en lo correcto, será? ¿O simplemente el chico de cartón está mostrándose como un hombre que está solucionando los problemas para captar votos? El crecimiento de cultivos de coca en Ecuador ha aparcado los titulares, pero los titulares de la falta de prevención de los gobiernos de Lazo, Moreno y Noboa en el tema de energía eléctrica han pasado desapercibidos. No se olvide, suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información.